Matemáticas 52, toma 3, los alumnos se desesperan. Ayer nos habíamos quedado en estas dos definiciones. Estábamos hablando de la convergencia de una sucesión de funciones f sub n. Hablábamos que decíamos que la función estaba definida sobre un intervalo i incluido en R, un subconjunto de R, y veíamos o no cómo era la convergencia de las f sub n a una cierta f de x, que es la función, en algún sentido, el límite de esa sucesión de funciones. ¿Cómo convergemos a ese límite? Y había dos maneras de converger. Una punto a punto, que decía que para todo x en ese intervalo existe un n de x tal que fn de x menos f de x menor que epsilon para todo n mayor que n, que es igual que cualquier otra definición de límite que hayáis usado. La única diferencia que aquí, en vez de haber una sucesión de números, ahora hay una sucesión de funciones. Esto lo habéis escrito igualito para números. Si quito las f's, y aquí ponéis el número enésimo, la x sub n lo habéis hecho para números, ¿no? Bueno, una sucesión de números que converge a un límite. Pues ahora es una sucesión de funciones, pero claro, entonces se puede hacer de dos maneras. Puedo decir que para todo x, este menor que epsilon es cierto, si n es mayor que un cierto n que depende de x, o puedo decir que n sea mayor que un cierto n que no depende de x, que sea el mismo para todos los x del intervalo, que es aquello de que la sucesión se mete en una banda cerca de la función límite y ya no se sale de esa banda en ningún punto. ¿Vale? O sea que la diferencia entre los dos conceptos está en esta dependencia en x. Punto a punto, en cada punto hay un n, a lo mejor en un punto necesito 1000 funciones para llegar a ese epsilon, pero en otro punto necesito llegar hasta 5000. Mientras que en esta definición, una vez que llego a ese n, digamos 1000, me vale para todos los puntos del intervalo. Es decir, todos los puntos convergen a la vez. Bueno, pues esta sutileza es lo que marca la diferencia entre que nos pasen las cosas desagradables del ejemplo de ayer, aquel arco tangente de x elevado a 2n que nos hacía chiribitas, era discontinuo en el límite, ¿vale? Todos los arcotangentes son continuos, pero el límite era una función discontinua. Eso pasa porque estábamos aquí y no aquí. A ver, un ejemplo más. Este es de los apuntes de nuestro colega Pepe Aranda, de esta facultad, que tiene unos apuntes magníficos de cálculo, muy amigables para el estudiante, y es n más x entre n más 2. Eso es una sucesión de funciones. ¿Vale? Primera pregunta, ¿converge punto a punto? ¿Vale? Y el intervalo va a ser menos 2, 2. Segunda pregunta, ¿y uniformemente? Bueno, mientras lo pensáis, hay una pregunta para quien herede esta caja de tizas. Te ha tocado. La pregunta es, ¿la convergencia punto a punto implica la convergencia uniforme? ¿La convergencia punto a punto implica la convergencia uniforme? No, correcto. ¿La convergencia uniforme implica la convergencia punto a punto? Sí, ¿por qué? Pues porque si es uniforme, también es punto. En términos de esta definición que tienes delante. Porque si es para todo n, es para cualquier n de x. Casi. Si has encontrado un n, elijo la función n de x igual a constante, esta. N de x igual a n. ¿Vale? O sea que es evidente, bien, que en esta dirección se puede ir, pero en la otra no. Bien, el ejemplo. Este n más x entre n más 2 converge punto a punto. Dejadme reescribirlo. Voy a escribir g sumándole y restándole 2, más menos 2 aquí arriba. ¿Vale?
como 1 más x menos 2 entre n más 2. Es para ver solo una n. En vez de manejar dos n's, a la hora de tomar límites es más cómodo llevar solo una n. Bien, el intervalo x hemos dicho que es menos 2, 2. Entonces esa función g, estas son las g sub n, no son el límite, son las g sub n. Son las funciones de la sucesión. Pues pertenecen a un intervalo que me dice tu compañero. Ahí. ¿A qué intervalo pertenecen las g sub n? Si la x pertenece a menos 2, 2. Si x es 2, en el límite superior... No, es 1. Es 1. ¿Y si x es menos 2? Ese es el intervalo. ¿Y qué le pasa a ese intervalo cuando n tiende a infinito? Es un intervalo cerrado 1 a 1. Ese conjunto tiende al punto 1. ¿Verdad? Porque esto se va a 0. El intervalo 1 a 1 es simplemente el punto 1. Esos son los valores de las imágenes de las g sub n. Entonces, ¿a qué tiende la sucesión? ¿A qué tiende la sucesión? G sub n de x, ¿a qué función tiende? Los valores de la imagen de todos estos se me están estrechando y solo pueden ser 1. Entonces, ¿quién puede ser la imagen de x? 1, ¿no? ¿Sí o no? La función g solo puede tomar el valor 1. Es una función, el límite de esa sucesión es una función que tiene que caer en este intervalo. Así que, si le estrecho esto, al final g tiene que ser igual a 1. También lo puedes ver aquí. ¿A qué tiende esta función cuando n tiende a infinito? A 1. Aquí lo ves en la imagen, aquí lo ves en la expresión de la función. ¿Vale? Así que esto tiende a la función g de x igual a una constante que es 1. Sí que converge punto a punto. Lo que no sé todavía es si la convergencia es uniforme. Pero converger converge a algo, ¿verdad? Vamos a ver si es uniforme. G de x menos g sub n de x, que es lo que teníamos en la definición, es lo mismo que 1, que es g de x, menos 1 más x menos 2 entre n más 2. La definición que acabo de borrar me pedía que esto fuera menor que epsilon. La lógica de la demostración es buscar si esto es menor que epsilon, ¿de acuerdo? Epsilon me lo dais vosotros. Es un número arbitrario real. El que me deis yo tengo que ser capaz de encontrar un n tal que esto esté acotado por debajo de epsilon, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, quitando los unos, y teniendo en cuenta que x está entre menos 2 y 2, tengo aquí el intervalo definido. Entonces, x menos 2, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Es negativo. Si x está entre menos 2 y 2, esto está entre menos 4 y 0, ¿no? Ese numerador. Los unos se cancelan. Y claro, como hay un valor absoluto, le tengo que dar la vuelta para que sea positivo. Así que esto en ese intervalo es 2 menos x entre n más 2. Bueno, la pregunta es si esto es menor que epsilon. ¿Vale? Es lo que ando buscando. Está claro que esta cantidad es menor que 2 menos algo entre n más 2. ¿Y ese algo quién es? Pues es el límite inferior del intervalo. Como mucho, esto puede ser... a ver, vamos a dibujarlo aquí para que lo veáis. Esto es menos 2. Esto es 2. X estará aquí, ¿vale? 2 menos x es la distancia que voy a marcar en violeta. Esto es 2 menos x. ¿Vale? 2 menos x siempre es más pequeño que lo que voy a marcar en naranja, que es el intervalo completo. Es decir, 2 menos menos 2 es la longitud del intervalo, 4. ¿No? Así que sé que esta función es menor que 4, bueno, menor o igual, estrictamente, que 4 entre n más 2. ¿Vale?
Así que si tengo que conseguir que eso sea más pequeño que epsilon, tengo que hacer que n sea lo suficientemente grande para que este objeto sea más pequeño que epsilon. Vamos a ver cuándo es igual a epsilon. A resolver la ecuación, 4 entre n más 2 igual a epsilon. Fácil, paso n más 2 al otro lado, epsilon para abajo, resto el 2 y me basta con, me queda que n más 2, n es mayor o igual que 4 entre epsilon menos 2. ¿Vale? Si n es mayor que eso, ya estoy. Así que voy a elegir a n como la parte entera de 4 entre epsilon. El número entero más cercano a 4 entre epsilon, por debajo. Dime, pregunta. Sí, arriba donde has puesto, primero ponía 1 menos, paréntesis, 1 más y menos 2. Sí. ¿Después has cambiado el orden por el menos o porque...? Porque lo que he razonado es que el valor absoluto era negativo. El valor absoluto de un número negativo es el mismo número cambiado de signo. Y entonces con el menos de arriba no se cancelaría ese cambio. ¿De qué menos hablas ahora? Menos de delante de paréntesis. ¿Qué más da? Sí, tienes razón. Es que he pasado el valor absoluto, me he comido este, ahora me he vuelto a comer el otro. Siempre es positivo. Escribe esto de manera que sea positivo y la única manera es esta. ¿Vale? El valor absoluto te garantiza que sea positivo. Hazlo como quieras. Las veces que hagan falta. Aquí tengo que llegar siendo positivo. Tienes razón. Se puede llegar más rápido sacando ese menos. Bien. Entonces, si elijo n como 4 entre epsilon, ya ese menos 2 me sobra. ¿Vale? Bueno, me como el menos 1 para garantizar el número entero más cercano y tal. El otro menos 1 me sobra. O sea que con una n mayúscula que sea de orden 4 entre epsilon, el número natural más pequeño por debajo, inmediatamente más pequeño que 4 entre epsilon, ya estoy. Ya garantizo esto. Vosotros me dais un epsilon, yo calculo 4 entre epsilon, esa es la n mayúscula. Si n es mayor o igual que n mayúscula, esta condición se cumple. Entonces sí que converge uniformemente. ¿Dónde estaba? Aquí. Converge punto a punto y converge uniformemente. ¿Lo veis? Al demostrar esta, automáticamente esa también es cierta, como hemos razonado. Pero bueno, así lo hemos hecho las dos cosas. Bien, ¿qué pasa ahora en R? Cambio de color, vamos a tomar el amarillo. Y en vez de menos 2, 2, os voy a preguntar ahora qué pasa si tomamos el intervalo, si tomamos R, todo, no un intervalo cerrado, sino todos los números reales. ¿Converge uniformemente? La respuesta es no. Y aquí falla este paso. Aquí he dicho que 2 menos x entre n más 2 era más pequeño que 2 menos menos 2. Eso solo es cierto porque tengo el intervalo acotado. Si dejo que esto se me escape a menos infinito, y aquí pongo un menos infinito, aquí hay un más infinito, esta desigualdad no dice nada, me dice que la imagen es un número más pequeño que infinito. Pero no he conseguido acotar nada, ¿vale? Es un número arbitrariamente grande. Así que este paso falla y en R pues no converge uniformemente. Lo cual se ve muy bien gráficamente. Con un dibujo ya no hace falta escribir más. No converge uniformemente y el dibujo es este. Lo que tenemos, aquí estaba el intervalo menos 2, 2. Y lo que tenemos es una familia de rectas que en el límite van a parar a 1, así que voy a dibujar en rosa el límite g igual a 1. Todas vienen a parar aquí. G igual a 1. Digo que es una familia de rectas porque Y es lineal en X. ¿Lo veis, no? Esta X y esta G, que es la imagen, es la Y, G sub n, están en relación lineal. Así que lo que tengo son rectas. Cuando X es 2, si aquí pongo X igual a 2, todas pasan por el punto Gn igual a 1. Así que pasan por el punto 2, 1. 2, 1. Todas pasan por este punto. Y ahora lo que va cambiando es la pendiente, ¿no? Así que tiramos rectas. Vamos a empezar con esta. Y ahora aumento n, me disminuye la pendiente. Entonces ahora estoy en esta otra. Vuelvo a disminuir la pendiente, es decir, aumento n. Y ahora estamos en esta recta. ¿Vale? Y claro, ¿qué está pasando?
que en el intervalo menos 2, 2, si pongo una banda alrededor de menos 1 y 1, vamos a decir que esta es nuestra banda, en otro color, en azul, en violeta. Vamos a poner aquí la banda violeta en un intervalo acotado, por ejemplo, menos 2, 2, de anchura epsilon. Esto es 1 más epsilon y 1 menos epsilon, ¿vale? Entonces, la recta se mete aquí dentro y va convergiendo uniformemente. Elijo el punto más desfavorable, que es este, y una vez que tenga el n de este punto, me vale para todos. Y siempre cualquier otro punto está más cerca de 1 que este, ¿vale? Esa acotación, ese punto más desfavorable, es este menos 2. Una vez que he conseguido que este punto se me meta en la banda cerca de 1, todos los demás puntos también están. Sin embargo, en todo R, esto se va a infinito. Entonces no tengo cota, ¿vale? Cuanto más lejos me vaya, mayor tiene que ser n, más tengo que inclinar la recta hacia aquí para que se meta dentro de esta banda, ¿vale? En este punto ya no estoy dentro de la banda, tengo que inclinar la recta más. Una vez que lo he conseguido, digo, cuidado, pero es que en este punto no estoy dentro de la banda, tengo que inclinar la recta más. Es decir, tengo que ir aumentando el n, o sea, esta inclinación es aumentar n. Tengo que ir aumentando n cada vez más para conseguir que un punto cada vez más alejado se meta. O sea que esa función no converge uniformemente en todo R, pero sí converge uniformemente entre menos 2 y 2. ¿Se ve? ¿Veis la diferencia entre los dos tipos de convergencia? Bueno, pues entonces, a usarlo. Vamos a probar un teoremita. Que dice que si f sub n es una sucesión de funciones continuas en un punto C perteneciente a un intervalo I de R, eso es cierto para todo n, todas son continuas, y además f sub n converge uniformemente a f. Tengo una sucesión de funciones y convergen a f uniformemente y además son continuas en un punto, ¿vale? Bueno, pues entonces f es continua. El límite al que convergen es una función también continua, ¿vale? Vamos a demostrarlo en ese punto, claro. Eso no es cierto si convergen punto a punto, pero si convergen uniformemente, la continuidad se hereda en el límite. No nos pasa lo del otro día, aquel arco tangente que nos da un salto, ¿vale? O sea que aquí nos estamos poniendo el suelo. Este es nuestro suelo. Si tenemos una convergencia uniforme, entonces el límite de la serie de Taylor, que es lo que estábamos haciendo al final, estas sucesiones de funciones nos interesan por la serie de Taylor. Entonces el límite de las sumas de Taylor es una función continua, ¿vale? A ver, esto es fácil. Nos vamos a basar en una identidad muy sencilla, f de x menos f de c. Eso es lo que yo querría acotar. La continuidad quiere decir que esto se hace arbitrariamente pequeño cuando x se acerca a c, ¿verdad? Entonces esto es igual, claramente, a f de x menos f sub n de x más f sub n de x. Lo que he hecho ha sido sumárselo y restárselo, menos f sub n de c más f sub n de c menos f de c. Y le he vuelto a sumar y restar otra cosa, que es la función enésima evaluada en el mismo punto. Eso es una identidad. ¿Lo veis? ¿Quién está conmigo? ¿A quién tengo ahora? Bueno, te voy a poner aquí unos valores absolutos. Si me dices qué le pasa a la igualdad a esta. Te voy a poner unos valores absolutos aquí y aquí. Y aquí y aquí. ¿Qué hace ese igual? Ese igual es obvio, no es una suma y resta de lo mismo, que se cancela y queda lo mismo. Pero con los valores absolutos te lo complico. ¿Ahora qué ha quedado? Una desigualdad. Una desigualdad. ¿En qué sentido? ¿Esto es mayor o más pequeño? Este lado es mayor. Porque esto podría ser positivo o negativo.
y podría haber cancelaciones entre dos trozos. Pero al poner los valores absolutos, esto es positivo, se suma esto que es positivo, se suma esto que es positivo. Luego estoy obligando a que la desigualdad vaya en este sentido. El pez grande es aquel de allí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a llamar a este el trozo 1. No hay que olvidarse el valor absoluto, que lo que resulta es positivo. El trozo 2 y el trozo 3. Bien, entonces hemos dicho que f es continua. F es continua. ¿Dónde está f? Fn. Fn es continua. La sucesión es con todas las sucesiones, todas las funciones de la sucesión son continuas. ¿Eso dónde lo puedo usar? Aquí, ¿verdad? Aquí tengo una función de la sucesión y le estoy restando su valor en un punto. Luego, si x se acerca a c, si x menos c es menor que delta 2, porque ese es el trozo 2, entonces este trozo es menor o igual que epsilon tercios. Vosotros me dais un epsilon y yo voy a ser más exigente aún y voy a tomar un tercio de ese epsilon, ¿vale? Me habéis dicho, oye, 0,02, pues yo digo un tercio de eso. Y como es continua, tengo derecho a elegir ese epsilon y hay un delta, tal que si x menos c es menor que delta 2, este trozo se hace menor que epsilon tercios. Bien, ahí he usado, en rosita, he usado que las Fn son continuas. Eso es lo que he usado. No he usado que convergen. Vamos con esto. Este converge uniformemente, ¿para qué me sirve? Pues digo, si x menos c es menor que delta 1, entonces la sucesión Fn de x se me mete para cualquier x en f de x. Converge uniformemente. Este n me vale para todos los x. Eso es la palabra uniformemente. No tengo que ir x por x cambiando la n. Así que digo, ya está. Si eso es cierto, esto es menor o igual que epsilon tercios. Y voy a elegir el mismo. ¿De acuerdo? Y aquí me pasa otro tanto. Esto es la Fn menos la f, lo único que es en el punto c en lugar de en cualquier punto x. Este me convergería aunque la convergencia fuera punto a punto. Si es uniforme me sobra. Esto también converge, así que no necesito un delta 3, vengo aquí y pongo que esto es automáticamente, porque la misma delta me vale para todos, menor que... ¡Ay, qué lío! Esta condición es que n sea mayor que n. La condición es que n sea mayor que n1, donde ese n1 es el que me dice la convergencia uniforme, ¿vale? He copiado aquí el de arriba sin pensar. Total, que esto es menor o igual que epsilon tercios. Y esa n solo depende, esta n1 solo depende de epsilon, de lo que no depende es de x. ¿Vale? Como por ser uniforme, no depende de x. La x tachada, no aparece. Pues ya estamos. F de x menos f de c es menor o igual que epsilon tercios más epsilon tercios más epsilon tercios. Así que esto es menor o igual que epsilon. Así que me dais un epsilon. Por ser la sucesión de funciones, una sucesión de funciones continuas, yo os doy este delta y por converger la sucesión a f de x de manera uniforme, os doy este n1. Y con eso garantizo que para n mayor que n1 y para x más cerca de c que delta, esto es menor o igual que epsilon. Pero eso es la convergencia, ¿no? La continuidad de... O sea, es la convergencia de f de x a f de c. Y ese límite garantiza la continuidad de f en el punto c. Así que f es continua en C. ¿Se ve? Bueno, pues como somos muy ambiciosos, querríamos una cosa aún más potente. ¿Qué pasa con las derivadas? Me gusta derivar series de Taylor. Esto es la continuidad. ¿Puedo garantizar que si las Fn son derivables, el límite también es una función derivable? Así que lo que buscamos, querríamos algo así.
que si Fn es uniformemente convergente a F y todas las Fn son derivables, eso es parecido a lo que acabo de pedir, que las Fn converjan uniformemente a F y que las Fn sean continuas. Pues ahora querría ver qué pasa si son derivables. Pues entonces que la sucesión de las derivadas de estas fuera uniformemente convergente a f', la derivada de esta. Y claro, me gustaría poder pasar en esta dirección y en esta dirección, que fuera un teorema sí, solo sí. ¿A que eso sería bonito? Pues no funciona. Me temo que no es posible, ¿vale? La flecha hacia abajo es totalmente falsa y luego vamos a hablar de hasta qué punto podemos llevarnos de la otra. A ver, el contraejemplo. Vamos a hacer el contraejemplo de la flecha hacia abajo. La familia de funciones es el seno de nx entre raíz de n. Parece muy inocente, el seno de x no tiene divergencias, es derivable, así que claramente satisface lo de la línea de arriba. Esta primera línea se cumple. Oye, ¿por qué converge a cero? Sí, te veo con ganas de decir algo. Porque lo de arriba, el seno, es entre el valor -1 y 1. El seno está acotado entre -1 y 1. Y lo de abajo se va a infinito cuando hay... El denominador tiende a infinito. Acotado entre infinito tiende a cero. ¿Verdad? Esto tiende a cero cuando n tiende a infinito. Bueno, pues eso cumple esta línea. Converge, se puede ver que converge uniformemente a cero y es derivable. Claramente el seno es derivable. Sin embargo, lo de abajo no funciona. A ver, vamos a derivar. ¿Qué es Fn'? Pues, ayúdame, anda, ¿qué es Fn'? Correcto. ¿Converge? ¿A qué? ¿A qué converge? Cuando n tiende hacia infinito, ¿a qué converge? En general, diverge, ¿no? Si el coseno es cero, se queda en cero. ¿No? Bueno, en algunos puntos, punto a punto, en algunos puntos sí que converge a cero, pero en el resto se va a infinito, ¿verdad? Así que no converge uniformemente. Con lo cual, este contraejemplo estropea esta flecha. Tengo una familia que satisface lo de arriba y no satisface lo de abajo, porque no es convergente a f'. ¿Se ve? La derivada, si esto converge a cero, f es cero, la derivada de f' sería cero. Pero estos cosenos no convergen a cero uniformemente, por culpa del raíz de n, ¿verdad? Pues eso es el contraejemplo. Entonces, de esta flecha sí se puede decir algo. El teorema es el siguiente. Si las Fn son derivables a Fn', es decir, las Fn' son integrables y me dan las Fn, ¿vale? Puedo pasar de aquí a aquí con una derivada, estas existen y se pueden integrar, tienen aquellas por primitivas. De esto hablaremos con detalle en su momento, de las integrales, 2 semanas. Bien, primera condición. Además, Fn' converge uniformemente a G. Las derivadas tienen un límite, ¿vale? Y además existe C tal que Fn de C es convergente en ese punto. Un montón de condiciones. Cuanto más condiciones, más débil es el teorema, ¿verdad? Bueno, pues entonces, esto implica, ahora la consecuencia de las condiciones, que Fn, en otro color vamos a poner la consecuencia, Fn es uniformemente convergente a F y es derivable con f' igual a G. Entonces, he dicho que las f'n se pueden integrar, puedo pasar a las fn. He dicho que las f'n convergen uniformemente a f', que aquí es la G. He dicho que convergen uniformemente a G.
Bueno, pues entonces existe... Bueno, y una cosa más, este punto no lo había puesto por aquí. Fijaos que aquí el teorema hace un poquito de agua, porque esa condición, estoy pidiendo la convergencia a este nivel de las f's. No pido que converjan uniformemente a f, pero pido que al menos converjan un punto. O sea, que pido todo lo que tenía aquí y un poquito de esto. Y entonces se sigue el resto de esto. O sea, que es una flecha debilitada. ¿Vale? He pedido una condición sobre las fn. Bueno, en ese caso sí. En ese caso, la derivada de la f, que es a lo que convergen las de arriba, es la g, que es a la que convergen los de abajo, y la convergencia arriba es uniforme. No voy a demostrarlo, y si lo queréis ver lo tenéis en las notas de Artemio, otro profesor de aquí que tiene unos apuntes en látex en la página web del departamento. Ahí lo tenéis todo explicadito. ¿De acuerdo? O sea que este teorema de la derivabilidad de las series es mucho más débil. El de la continuidad era bastante fácil de entender y sólido y tal. Este es más débil. Bueno, pues esto se aplica a series de funciones, que es de lo que estábamos hablando. ¿Por qué se aplica a series de funciones? ¿Quién tiene la cajita? Dime, ¿cómo es que se aplica a series de funciones? Estos son los teoremas que hemos visto sobre las sucesiones de funciones. ¿Qué puse ayer? Dije que las series de funciones eran el límite de una sucesión de funciones. ¿Qué es sucesión de funciones? ¿Por qué? A ver, habíamos dicho que las sumas parciales Sn, las sumas parciales con las que vamos construyendo una serie de Taylor, son una sucesión de funciones. Es un caso particular. Se lo aplico a las sumas parciales como caso particular de lo que acabamos de discutir para cualquier sucesión de funciones. ¿Vale? Estas Sn eran la suma desde k igual 1 hasta n de lo que fuera, unas funciones de x que podrían ser, por ejemplo, x menos x0 elevado a k por a sub k si es una serie de potencias, y si es una serie de logaritmos, no, entonces otra cosa, ¿no? Pero estas sumas parciales son una sucesión de funciones, entonces puedo hablar de la convergencia uniforme de las sumas parciales. ¿Vale? Entonces, si se cumplen estas cosas del teorema, los manejos que hacemos con las derivadas, la suma desde k igual 1 hasta infinito de f sub k de x, toda la serie derivada, la puedo escribir como la suma hasta infinito de la suma de las derivadas. Si la suma es finita no hay problema. Derivar una suma es lo mismo que derivar los trozos y sumarlos todos. El problema viene en el límite. Entonces necesitamos este teoremilla. Necesitamos que las derivadas converjan uniformemente a f' para poder pasar de aquí a aquí. ¿Vale? Bien, en muchos casos de interés, senos, cosenos, exponenciales, hiperbólicas, tal, eso se puede usar, porque no dan problemas de convergencia uniforme. ¿De acuerdo? Así que en muchos casos sencillos, así que no construís nada que tenga alguna patología, podéis escribir la derivada de la serie de Taylor derivando los sumandos. Demostrar la convergencia uniforme es un follón. Hay que montar todo esto de los épsilon, los deltas y tal, la n mayor que no sé qué. Entonces inmediatamente nos hace falta algún criterio que nos permita en muchos casos decidir que ya converge uniformemente sin trabajar demasiado. Ese criterio es el criterio de acotación de Weierstrass. A ver, entonces esto se aplica de manera rápida a series importantes, a muchas, y es más ágil que los teoremitas detallados. Se puede hacer rápidamente. Bueno, entonces, la condición del criterio es un teorema si la sucesión de funciones f sub k de x con x en un intervalo real tiene una cota uniforme en todo el intervalo, esto es, el módulo, el valor absoluto de f sub k de x es menor o igual que m sub k, si el valor absoluto de la función es menor o igual que m sub k, fijaos que m es una cota en todo el intervalo que no depende de x, todos los puntos de la función en ese intervalo están por debajo de 7. Si voy a la siguiente función de la sucesión, entonces están todos por debajo de 8. Hay un número que me acota toda la función en el intervalo. ¿Vale? Esto pasa para todo k en la sucesión.
cualquier f sub k en la sucesión tiene algún número que le hace de cota. Esta n le deberíamos poner la barrita, son los números naturales. Y sigo pidiendo, yo por pedir, y además la serie de las m sub k converge. Es decir, que estas cotas, si las voy sumando, convergen. ¿Quién está conmigo? ¿Cuál es el límite de m sub k cuando k tiende a infinito? M sub... Ya. Eso es una notación. Lo que quiero es que me digas lo que vale ese número. Lo deberías saber con lo que pone en la pizarra. Estas m's van haciendo de cota de las f's en todo el intervalo y además su suma converge. ¿Qué vale m sub k cuando k tiende a infinito? 0, ¿no? Si no fuera 0, la suma divergería. El criterio 1 de convergencia de series. Esto es una serie numérica. Lo que estamos haciendo es tomar una sucesión de funciones, acotarla por una sucesión de números y sumar los números que da una sucesión da una serie numérica a la que se le aplica todo lo del capítulo 7. O sea que las m sub k van a 0. Bien. Si la serie converge, entonces, ahora sí, la consecuencia... ¿Qué es lo que pasa? La suma a infinito de f sub k en x, para todo x, converge absolutamente, en valor absoluto, y uniformemente, así que converge absoluta y uniformemente en el intervalo i. Es decir, que para garantizar que una serie de funciones converge uniformemente, basta, no es necesario, pero basta, es suficiente, con conseguir acotar esas funciones con un número y que la suma de esos números sea una serie que converja. Con lo cual estamos cambiando el criterio de convergencia uniforme sobre unas funciones, que es algo un poquito más complicado, por el criterio de convergencia ordinaria sobre una serie de números, que es algo más sencillo. ¿Veis la idea del criterio de Weierstrass? ¿Me molesta en demostrarlo? Vamos a ello. Qué ganas tenéis de trabajar, por favor, casi creí que me escapaba. A ver, demostración. Me voy a apoyar en el criterio 4 de series numéricas. Entonces, por el criterio 4 está claro que las f sub k convergen punto a punto. Elijo un punto x y esto es una sucesión de números que está minorada, está mayorada, las m son mayores, por una que converge. Esa sucesión, si la sumo, converge. Entonces, para un x dado, estos son números más pequeños que esos. Si la suma de estos converge, la suma de estos también. Eso es convergencia punto a punto. ¿Vale? Así que la suma infinito de f sub k de x converge punto a punto. Este criterio 4 era el criterio de comparación. Voy a ponerlo por aquí, que se os habrá olvidado. Estoy comparando dos series. ¿Vale? Las m's convergen, pues la suma de las f's, que es más pequeña, también converge. Bueno, que converge uniformemente es lo difícil. Lo que estamos diciendo aquí es que las f sub k convergen uniformemente. Eso es un poquito más difícil. A ver. Entonces vamos a poner la suma desde k igual 1 hasta n de f sub k de x menos f de x. Debería conseguir que eso fuera más pequeño que epsilon, independientemente de x. Hay una n independiente de x, tal que si sumo esto y le resto la f, para todo x es menor que epsilon. A ver cómo ataco eso. Esto sería, eventualmente, si esa n no depende de x, eso querría decir que esta serie converge uniformemente a esta función. O sea que voy a intentar acotar esto. Bien, ¿esto qué es? Esto, ¿cómo lo puedo escribir? Como las dos sumas
Bien, esto es una serie a infinito. Entonces lo que está diciendo es que ponga la suma hasta n y la suma hasta infinito. ¿Y eso qué es? La suma hasta infinito. ¿Desde dónde? Desde k es igual a 1. De k igual a 1, no. De x a 1. No. De k igual a n más 1. Porque los primeros n se los quito. ¿Vale? Y empiezo en n más 1. Esto va desde 1, pero como le he quitado los n primeros, aquí ya solo quedan los que empiezan en n más 1. De f sub k de x. ¿Verdad? Dejadme escribirlo todo. Eso es. Esa diferencia es esto. Esto es lo que querría hacer pequeño. ¿Verdad que sí? Y estos de aquí son los que faltan para completar la f. Bien, esa cantidad es menor o igual que la suma de k igual n más 1 hasta infinito de f sub k de x. Porque una suma de números siempre es más pequeña que la suma de sus valores absolutos. Evidente, no hay cancelaciones. Los valores absolutos siempre suman algo positivo. Pero esto, la condición del criterio de Weierstrass, me decía que era menor o igual que las m's. Eso es la condición de Weierstrass que estamos utilizando para demostrarlo. Me dice que esto es menor o igual que la suma hasta infinito de k igual n más 1 m sub k. He cambiado las funciones por las cotas en el intervalo. ¿Vale? Bueno, ahora lo deshago. Eso es lo mismo que la suma de todos menos la suma de los n primeros. Los pongo todos y le resto los n primeros. Y esto es cierto por Weierstrass para todo x en el intervalo. Bien, ya no tenemos funciones, ahora solo tenemos números. Así que le aplicamos algún criterio del capítulo anterior. ¿Vale? Entonces, esto es una serie que converge. La otra hipótesis de Weierstrass es que la serie de las m's converge. Elijo un n lo bastante grande como para que el número al que converjo esté lo suficientemente cerca de la suma parcial. Esto de aquí es el número al que converjo, el valor total de la serie. La sucesión de sumas parciales de las m's converge a esto. Y esto de aquí es una suma parcial. Precisamente la suma parcial tiene que converger a eso, por hipótesis de Weierstrass. Consecuencia, esto es menor que epsilon. Voy para atrás. Esto es menor que epsilon, siempre que n sea lo bastante grande. Esta n depende de epsilon, pero no depende de x. Así que vengo por aquí. Esta n va a depender del epsilon que me deis, pero no va a depender de x. Y eso es la condición de convergencia uniforme para esta sucesión. La suma de las f sub k converge uniformemente a la f. Demostrado. Si las f's están mayoradas por las m's, si las f's son más pequeñas que las m's, y la suma de las m's converge, entonces estas convergen uniformemente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar ahí la teoría, que lleváis mucho machaque, y hacer unos problemas. Sacaos la hoja de problemas, por favor.